Hola amantes de la ciencia, de la física, de la ingeniería, de la lectura y de todo el conocimiento en general. A partir de ahora entonces daremos continuidad a la parte 4 del libro de la física, Grandes Ideas y Explicaciones Sencillas, escrita, publicada por Penguin Random House, DK. A partir de ahora entonces acompáñeme en esta tercera parte. Si usted todavía no es inscrito, no pierda tiempo, suscríbase a este canal, haga parte de esta comunidad. Y una vez más me gustaría agradecer a todos aquellos que se han inscrito en los últimos días. Hemos tenido una gran oleada nuevamente de inscritos en estos últimos días. Recuerde que conocimiento es la única cosa que cuando usted comparte no la divide, la multiplica. Así que continuemos. Primera parte, en el primer video habíamos hablado sobre una breve introducción sobre los contenidos que daríamos en este libro, el gran libro de la física. Luego nos fuimos ya al primer capítulo, medida y movimiento, la física y el mundo cotidiano, y hablamos sobre el hombre, que es la medida de todas las cosas, la medición de las distancias. Por tanto, en esta tercera parte daremos entonces continuidad aún más profunda en el mundo del conocimiento, en este libro, el libro de la física. En la tercera parte veremos lo que sigue, la cual se intitula Una pregunta prudente es la mitad de la sabiduría. Hoy, señores, trataremos de algo muy interesante. Trataremos nada más ni nada menos del método científico. Si usted sabe de lo que estoy hablando, sabe la importancia de esto. Si no lo sabe, lo descubrirá hoy conmigo en este video, en este audio. Si usted está en una plataforma de podcast como Spotify, síguenos ahí. Si usted está en YouTube, por favor suscríbase, inscríbase en el canal, sea generoso como yo estoy siendo generoso con usted. Dando entonces un poco de contexto a la lectura de hoy, la figura clave será entonces Aristóteles, que vivió entre los años 384 y 322 a.C., pero aún ya antes de él, en el año 585 a.C., Tales de Mileto, matemático y filósofo griego, estudia ya el movimiento del Sol y la Luna para proporcionar un eclipse solar. Así que, señores, empecemos. La observación minuciosa y la actitud inquisitiva frente a los hallazgos son claves para el método científico de investigación sobre el cual se sustenta la física y todas las ciencias modernas, dado que el conocimiento previo y las conjeturas pueden distorsionar la interpretación de los datos. El método científico se ciñe a un procedimiento específico. Sobre la base de los hallazgos se elabora una hipótesis. Luego se prueba experimentalmente. Si la hipótesis se refuta, esta puede revisarse o volver a estudiarse. Si es sólida, se somete a la revisión por pares, es decir, una evaluación independiente llevada a cabo por expertos. Las personas siempre han tratado de comprender el mundo que les rodea. La necesidad de alimentos y de entender los fenómenos atmosféricos fueron cuestiones de vida o muerte mucho antes de las ideas que pusieran por escrito. En algunas sociedades se crearon mitos para explicar los fenómenos naturales. En otras partes del mundo se creía que todo era un regalo de los dioses y que los acontecimientos estaban predestinados. Entonces es que se da inicio a las primeras investigaciones. Las primeras civilizaciones surgidas en Mesopotamia, Egipto, Grecia y también en China fueron lo suficientemente avanzadas como para apoyar a los filósofos de la naturaleza, como lo llamaban así a las personas que estudiaban las ciencias naturales en aquellos entonces. Pensadores que se esforzaron por comprender el mundo y dejar constancia de sus hallazgos. Uno de los primeros en rechazar las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos naturales fue el pensador griego Tales de Mileto, el cual hemos mencionado en la parte de contexto. Más tarde, los filósofos Sócrates y Platón introdujeron el debate y el argumento como método para fomentar el conocimiento. Si bien fue Aristóteles, prolífico investigador polímata en el campo de la física, la biología, la zoología, entre otras, incluyendo la lógica, la cual la creó, quien se dedicó a desarrollar un método científico de investigación, aplicando el razonamiento lógico a los fenómenos observados. Aristóteles era un empiricista, alguien que creía que todo conocimiento provenía de la experiencia adquirida por los sentidos y que la razón
por sí sola no bastaba para resolver los problemas científicos, sino que hacían falta pruebas. Aristóteles emprendió numerosos viajes y fue el primero en hacer observaciones zoológicas detalladas en busca de pruebas para clasificar a los seres vivos según su comportamiento y su anatomía. En sus travesías con pescadores, diseccionó peces y otros organismos marinos. Tras descubrir que los delfines estaban dotados de pulmones, concluyó entonces que estos debían clasificarse junto con las ballenas, no con los demás peces, y trazó una distinción entre los animales de cuatro patas que parían a sus crías, a los cuales llamó mamíferos, y a los que ponían huevos, los cuales luego fueron denominados reptiles y anfibios. En otros campos, sin embargo, lamentablemente Aristóteles se dejó influir por conceptos tradicionales carentes de base científica. No cuestionó, por ejemplo, la teoría geocéntrica, que el Sol y las estrellas giraban en torno a la Tierra. En el siglo III a.C., otro pensador griego, Aristarco de Samos, postuló que la Tierra y los planetas orbitaban en torno al Sol de forma acertada, que las estrellas eran equivalentes distantes de nuestro astro, del Sol, y que la Tierra rotaba sobre su eje. ¡Cuánta sabiduría! Estamos hablando, señores, más de 300 años antes de Cristo. Aunque era correcta, estas ideas se descartaron, porque Aristóteles y su discípulo Ptolomeo gozaban entonces de mayor autoridad y buena reputación. La visión geocéntrica del universo prevaleció hasta el siglo XVII, en parte porque la impulsó la Iglesia Católica, que rechazaba cuanto cuestionara su interpretación de la Biblia, cuando quedó desbancada por las ideas entonces de Copérnico, Galileo y Newton. Cabe destacar que esta fama de Aristóteles se debió en gran parte por ser tutor del el mítico Alejandro Magno, que llegó a ser rey del mundo a la edad temprana de 30 años, y que a los 32 años dejó este mundo en una triste historia, la cual lo contaremos en otro video. Ensayo y observación, entonces, dieron la base para el estudio durante la Edad Media. Las ciencias no murió. Es gracias al erudito árabe Alhazen, quien fue uno de los primeros defensores del método científico, y entre los siglos X y XI, durante la Edad Media europea, de oscuridad, de conocimiento en Europa, luego de la caída del Imperio Romano, desarrolló un método experimental para refutar o validar hipótesis. Su trabajo más importante se centró en el campo de la óptica, aunque también hizo grandes contribuciones a la astronomía y las matemáticas. Alhazen experimentó con la luz solar, luz reflejada procedente de fuentes lumínicas, artificiales y luz refractada. Por ejemplo, probó y demostró la hipótesis de que cada punto en un cuerpo luminoso irradia luz en línea recta en todas direcciones. Desafortunadamente, los métodos de Alhazen no trascendieron las fronteras del mundo islámico. Tendrían que pasar entonces más de 500 años para que en Europa surgiera un enfoque similar durante la Revolución Científica. Sin embargo, la refutación empírica de las teorías aceptadas no era una práctica habitual en la Europa del siglo XVI. Durante los años 500, las autoridades eclesiásticas, ya en aquel entonces, en el surgimiento del Renacimiento, rechazaron fuertemente muchas teorías científicas, como las del astrónomo polaco Nicolás Copérnico y Giordano Bruno, quien fue quemado vivo en una hoguera de forma injusta por defender las ciencias. Gracias a sus minuciosas observaciones de Copérnico del cielo nocturno, a simple vista, explicó el movimiento retrógrado temporal de los planetas en el geocentrismo había ignorado. Además, descubrió que ese fenómeno se debía a la Tierra y los demás planetas describían órbitas diferentes en torno al Sol. Aunque carecía de herramientas para demostrar el heliocentrismo que defendía, se valió del argumento racional para desafiar las creencias aceptadas, hecho que lo consagró como un gran científico. Más o menos por esa época, el anatomista flamenco Andrés Basalio revolucionó el pensamiento médico con su obra de 7 volúmenes sobre la estructura del cuerpo humano.
publicada en 1543. Así como Copérnico basó sus teorías en observaciones detalladas, Besalio analizó lo que halló al diseccionar el propio cuerpo humano. Es aquí entonces en que se da un nuevo giro, un nuevo enfoque, el enfoque experimental. Para el polímata italiano Galileo Galilei, la experimentación constituía entonces un aspecto clave del enfoque científico. Galileo realizó esmeradas observaciones sobre cuestiones tan variadas como el movimiento de los planetas, la oscilación de los pendios y la velocidad de caída de los cuerpos. Formuló teorías para explicarlas y luego realizó más observaciones para probar esas teorías. Usó la nueva tecnología de los telescopios para estudiar 4 de las lunas de Júpiter y probar el modelo heliocéntrico de Copérnico, ya que según el geocentrismo, todos los cuerpos orbitaban en torno a la Tierra. En 1633, todavía, la Inquisición romana lo condenó por herejía a vivir confinado en su casa a la perpetuidad, en prisión perpetua. Con todo, Galileo, prolífico científico, siguió publicando sus estudios de forma clandestina a través de los Países Bajos, en Holanda, lejos de la censura de la Iglesia, gracias al movimiento protestante que se había surgido en aquel entonces, que iba en todo cuanto la Iglesia católica se postulaba, incluyendo mismo la propia ciencia. Entonces era defendida en aquellos lugares por ser entonces enemiga, entre comillas, de las ideas de la Iglesia. Más tarde, en el siglo XVII, el filósofo inglés Francis Bacon destacó la importancia de adoptar un enfoque científico metódico y escéptico. Y es aquí entonces, amigos, amantes de las ciencias, que surge lo que hoy conocemos como método científico. Nos vemos entonces, amigos. No se olviden de compartir este conocimiento con más personas. Inscríbete en este canal. Desde ya, muchas gracias. Les saluda el lector.